Se requiere diseñar un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento un volumen de 650 centímetros cúbicos con una carrera de 250 milímetros y que trabaje con una presión de 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Determine, literal A, el diámetro del cilindro, literal B, el caudal necesario si realiza 30 ciclos por hora, literal C, la fuerza real del avance teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 10% de la fuerza teórica y el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica de avance. Primero es un cilindro de simple efecto, ¿no? Entonces, partiendo de eso, partiendo de que es un cilindro de simple efecto, vamos a realizar la resolución. Entonces, mucho, mucho ojo. Vamos a ver. Lo primero que vamos a sacar es los datos, ¿no es cierto? Me dice que el volumen del cilindro es ¿cuánto? El volumen es 600, 150 centímetros. muy bien, centímetros cúbicos, ¿verdad? Excelente. La carrera, ¿no es cierto? C es igual a 250 milímetros, ¿verdad? ¿Qué más tengo? ¿Qué otro dato tengo? La presión es igual a kilopondio, perdón, es igual a 11 kilopondios, 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Eso, ¿no es cierto? Esos son los datos. Ahora vamos con la resolución. Entonces vamos con el literal A, ¿no es cierto? El literal A me dice calcule el diámetro, ¿no es cierto? Calcule el diámetro. ¿Listo? El diámetro del émbolo, es decir, voy a subir un poquito. El diámetro del émbolo, es decir, D mayúscula, ¿no? Bien, entonces voy a partir de la fórmula de volumen. Volumen es igual, ¿no es cierto? ¿A qué? A pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Por la carrera, ¿ya? Ahora, todo voy a dejar en centímetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, 250 milímetros los voy a dejar en centímetros. Entonces, ¿cuánto es, señor Calva? ¿Cuánto es 250 milímetros en centímetros? Señor Rodrigo Calva, ¿cuánto es 250 milímetros en centímetros? Milímetros en centímetros son... es- Espérate, Inge, todavía no lo sé colocar. A ver, esto es rapidísimo, ¿no? 250 milímetros a centímetros le quito un cero, ¿no? Es decir, 25, 25. ajá, 25 centímetros, ¿ya? Listo, una vez que ya tengo todo, ¿no es cierto? En centímetros, ahora sí procedo a, a ver qué tengo que hacer en la fórmula. Primero, volumen tengo, ¿no es cierto? Carrera tengo. Lo que necesito calcular es el diámetro. Entonces, diámetro es igual a qué? Señor Obregón, ayúdeme por favor. El diámetro es igual a qué? Va a quedar en raíz cuadrada, ¿no? El diámetro en G. Sí, despeje el diámetro, por favor. No, despeje el diámetro de aquí. Ay, 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 el que despeje el diámetro. Quedaría, pasa al otro lado, quedaría pi sobre 4. No. A ver, 4 veces volumen, ¿no es cierto? 4 veces volumen sobre pi por carrera, ¿no? correcto. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo esto, lo que procedo a hacer es simplemente ¿a qué? A reemplazar, ¿no? Entonces, diámetro, saquen la calculadora, por favor. Diámetro es igual a qué? Vamos a ver. ¿Volumen cuánto vale? 4 veces volumen. Volumen vale 650.
¿no es cierto? Pi, la carrera vale 25, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? D es igual a ¿qué? 5,75. 5,75 centímetros cuadrados, centímetros, ¿no? Porque aparte aquí tengo centímetros cúbicos y aquí tengo centímetros, ¿no? Entonces, centímetros se va con centímetros con el cubo y me queda el cuadrado. Entonces, al sacar raíz cuadrada me queda centímetros, ¿ya? Ese es el diámetro. ¿Listo? Ese es el diámetro. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? Hagan un puñito así si está todo entendido, si no, hagan la pregunta. El cuadrado se elimina con la raíz. Ay, ay, ay. Bien. Vamos con el literal B. Del literal A, ¿no es cierto? Hagan las preguntas ahorita para después ya no volver porque nos vamos a hacer un champú, ¿no? ¿Y puedo ponerle otra vez el Inge, encabezado, por favor? Claro. Dígame, ¿cómo es? Robinson, digo, eh, Rodrigo. pensé que iba a preguntar al compañero. Los 200, cuando nos den en milímetros, siempre tenemos que pasarlos a centímetros. Sí, ¿O es sí, siempre a centímetros. O siempre en la misma unidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo centímetros cúbicos, acá también debería tener centímetros, aquí tengo centímetros cuadrados. Siempre a centímetros es la recomendación, ¿ya? Siempre a centímetros. Bien, entonces vamos con el literal B. Vamos con el literal B. Entonces vamos con B, ¿no es cierto? B me dice, el literal B me dice que calcule el caudal. B dice, ¿cuánto vale el caudal? ¿No es cierto? Si N es igual a 30 ciclos por minuto. ¿No es cierto? 30 ciclos por minuto. Aquí quiero que ustedes recuerden lo que habíamos estado viendo en la clase, ¿no es cierto? Que N es el número de ciclos por minuto, pero acá me dice, perdón, ciclos por hora, ¿no es cierto? Perdón, aquí es ciclos por hora. No es por minuto, es por hora. Ciclos por hora, ¿no? Entonces, ciclos por hora. Y N tiene que pasar a ciclos por minuto. Es lo que me pide la fórmula, ¿no? La fórmula me dice, ¿no es cierto? N debe estar en ciclos por minuto. Entonces, tomo esta fórmula que es de simple efecto, ¿no es cierto? Simplemente la voy a anotar, ¿no es cierto? Entonces, si pueden ayudarme, por favor. Q es igual a ¿qué? Q es igual a ¿qué? Y por carrera, Ya. por P, por N y por D al cuadrado. Sobre 4000. Muy bien. ¿Ya? Listo, entonces ya tengo todo. Lo único que me falta es esta N, ¿no? Entonces vamos a trabajar esta N. Vamos a trabajar esta N. Esta N está en ciclos por hora, ¿no es cierto? Entonces hago esta transformación. Ciclos sobre hora, ¿no es cierto? Multiplico. Entonces para que se me vaya la hora, ¿no es cierto? Arriba pongo una hora y como quiero que queden minutos, pongo 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos, ¿no? Entonces, se va a eliminar la hora y me va a quedar en minutos. Por lo tanto, esto es igual 30 dividido para 60, un medio ciclos por minuto. ¿Ya? Así es como transformo. Listo. Ahora, una vez que ya tengo los ciclos por minuto, ahora sí voy a reemplazarlo. Q es igual. Entonces, Q es igual y pongo pi. Saquen la calculadora. La carrera era 25 centímetros. La presión era 11 kilo, bueno, no pongamos kiloponios, pero 11, ¿no es cierto? 11, la presión
los ciclos por minuto es un medio, es decir, 0.5. Y el diámetro es 5.75, ¿no es cierto? Al cuadrado. ¿Ya? 4000. Esto sale 3.57. 3.57. Eso queda en litros por minuto. ¿Ya? Ahora, aquí, la presión, ¿no es cierto? Acá voy a poner las unidades, ¿no es cierto? Las unidades, ¿no es cierto? Bueno, pi no tiene unidades. La carrera sí va a estar en centímetros, ¿no es cierto? La presión va a estar en kilopondios sobre centímetro cuadrado, perdón, kilopondios es kp sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Los ciclos por minuto, n, ¿no es cierto? Por ciclos por minuto, d va a estar en centímetros cuadrados, porque está al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, centímetro cuadrado, ¿ya? Y esto, bueno, sobre 4000, ¿no es cierto? Que tiene ¿cómo es? Su unidad para que me queden litros por minuto. Lo que quiero hacer mención es lo siguiente. La presión, trabajemos en kilopondios por centímetro cuadrado. Esta fórmula está diseñada para trabajar en kilopondios sobre centímetro cuadrado. Para trabajar en centímetro, ¿no es cierto? La carrera, para trabajar en ciclos por minuto, ¿no es cierto? Y en centímetros cuadrados, ¿ya? Cumpliendo estas unidades, ¿no es cierto? Así, el resultado me va a quedar en litros por minuto, ¿ya? Litros por minuto. Aquí ustedes, ustedes me van a decir, pero bueno, a ver, aquí se elimina centímetro con centímetro, ¿no es cierto? Este centímetro no tiene con qué eliminarse, no me queda litros por minuto. No, pero aquí esta fórmula está diseñada, ¿no es cierto? Para que esto ya quede, ¿no es cierto? Al dividir para 4000, ¿no es cierto? Ya quede en litros sobre minuto, ¿ya? Entonces, solamente tenemos que respetar las unidades, ¿ok? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí sobre el literal B? Es que el número, es el número de ciclos eh, tiene que quedar siempre por minuto, ¿verdad? Sí, correcto. Ciclos por minuto. Sí. Pues fue Se dice que trabaja en kilopondios por centímetros cuadrados. correcto, sí, justamente lo que acabo de decir. Justamente lo que les estaba diciendo, carrera, ¿no es cierto?, en centímetros, presión en kilopondios sobre centímetro cuadrado, n ciclos por minuto, no por hora, no por segundos, por minuto, y la d en centímetros, ¿no es cierto? Va a quedar centímetros cuadrados, pero el diámetro en centímetros, ¿ya? Cumplimos eso y este resultado nosotros confiamos en que nos da en litros por minuto, ¿ya? Eso es lo que nos ofrece esta fórmula. Bien, vamos con el último literal, el literal C, ¿no es cierto? El literal C nos dice, el literal C nos dice lo siguiente, dice, fuerza real del avance, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Es el 10%. Aquí quiero que ustedes me ayuden a razonar. Yo les había dicho que el rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento no es el 100%, sino que hay pérdidas en rozamiento, ¿no es cierto? Si, si en este ejercicio, ¿no es cierto? Si en este ejercicio me dice que la fuerza de rozamiento es el 10%, ¿cuánto será el rendimiento entonces? 90. 90%. Exactamente, 90%. Entonces, ya puedo decir que R es 90%.
¿no? R es 90%. Y de ahí me dice, el resorte es el 15% de la fuerza teórica del avance. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a la fuerza teórica. ¿Cuál es la fuerza teórica? La fuerza teórica es lo que había puesto al inicio, ¿no? Fuerza es igual a área por presión. Entonces, vamos a ver. Esa es la fuerza teórica, ¿no? Esa es, sí les había dicho ayer, esa es fuerza teórica. Teórica. Entonces, F es igual al área, ¿no es cierto? Área es pi sobre 4, ¿no es cierto? Por el diámetro al cuadrado. Por la presión, ¿no es cierto? Por la presión, ¿ya? Reemplazo esto y me queda que fuerza es igual a pi sobre 4, diámetro al cuadrado, que es 5.75, ¿no es cierto? Al cuadrado, por la presión, que es 11, ¿no es cierto? Ahora, calculemos esto, por favor. Ahora yo quiero que mientras ustedes calculan, aquí voy a hacer el análisis de unidades, ¿no? Aquí pi sobre 4 no tiene unidades. Esto sí tiene unidades, me queda centímetros cuadrado. Y esto 11 es kilopondio sobre centímetro cuadrado. Es decir, kp sobre centímetro cuadrado. Aquí sí es más fácil visualizar, ¿no es cierto? Se van los centímetros. ¿Y qué me queda? Kilopondio, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto sale esto? F es igual. Entonces, ¿cuánto les dio esa fuerza? 285.64 me salió a mí. Ya. Fuerza teórica, ¿no es cierto? Esta es la fuerza, 285, perdón, 285.84, ¿verdad? ¿Qué me queda? Kilopondios, ¿no? Kilopondios. 6.4. ¿3, 4? 6, 6, 6. 6.4. Ok. 6,4, ¿no? Entonces, eso kilopondios, ¿no? Ahora, quería explicarles, por si acaso se hayan olvidado, kilopondios es kilogramo fuerza, ¿no? Kilogramo fuerza. Kilopondios es kilogramo fuerza, ¿ya? Kilopondio es kilogramo fuerza, ¿no es cierto? Y un kilogramo fuerza es prácticamente la fuerza que ejerce el peso de un kilogramo a nivel del mar, ¿no? Ese es, entonces es una unidad de fuerza, ¿ya? Ahora, quería también explicarles un kilopondio a cuánto equivale. A 9.80 newtons. Un kilopondio equivale a 9.80 newtons. O no, o déjenme ver. Tal vez me equivoque. Sí, un kilopondio a 9.80 newtons, ¿ya? Entonces, un kilopondio 9.80 newtons, pero podemos trabajar en kilopondios y al final simplemente transformar. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Leamos otra vez. Me dice la fuerza real del avance, ¿no es cierto? Calcular la fuerza real del avance teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 10% de la fuerza teórica, es decir, el rendimiento es el 90%. Hay un 10%, ¿no es cierto? De pérdida en rozamiento, ¿no? Clarito dice aquí, fuerza de rozamiento es el 10%, es pérdida, ¿no? Y dice, y la fuerza del resorte es el 15%. Entonces, veamos, la fórmula me dice así, ¿no? La fórmula prácticamente está así. F en adelanto es igual a la fuerza teórica, ¿no es cierto? Por el rendimiento menos la fuerza del resorte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice el ejercicio? Me dice que fuerza en adelanto es F por el rendimiento, ¿no es cierto? Que ya sé que es el 90%, menos el 15%, ¿no es cierto? Perdón, la fuerza del resorte que es el 15% de la fuerza teórica, ¿no? Entonces,
Aplicando eso, me va a quedar lo siguiente. F es igual, FA es igual. Fuerza teórica, ¿no es cierto? Es 285,64 por el rendimiento, que es el 90%, es 0.9, menos el 15% de 285,64. ¿Ya? Entonces, la fuerza de avance, ¿cuánto es? ¿Cuánto le sale? $214.23 kilopondios. ¿Ya? Esa es la fuerza real del avance, ¿no es cierto? Esa es la fuerza real del avance. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Inge, bueno, la fórmula que nos dio, ya tenemos sacado de lo que es nos pide, o sea, en la fórmula está pi sobre 4 sobre el diámetro cuadrado. Ajá. Eso ya sacamos lo que es la fuerza teórica por la presión. Ya tenemos la presión. Entonces sería el R menos F del muelle, diga. Pero ahí le multiplica vuelta por F teórica. Porque es lo que me dice el ejercicio, ¿no? El ejercicio me está diciendo que la fuerza el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica. Entonces, por eso es que le resto la fuerza del resorte, y la fuerza del resorte, la FM, ¿no es cierto? Fuerza del resorte, voy a poner aquí, FM es el 15%, pongámoslo así para que no se equivoque, el 15% de qué? De la fuerza teórica, ¿no es cierto? Perdón. A ver, vamos a hacerlo. Que aquí es F del resorte es el 15% de qué? De la fuerza teórica, es decir, de F. Entonces, eso es lo que reemplacé aquí, miren. Eso es lo que está reemplazado aquí. Ah, ya, o sea, menos 0.5, que es la fuerza del 15, resorte. O sea, es este 15, 15%. el 15% por la fuerza teórica. Ajá, porque eso me dice el ejercicio, ¿no? El ejercicio me dice eso. Me dice, Ay, ya. el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica. Vamos a ver. Entonces, una vez que ya tengo esta fuerza, ¿no es cierto? Este es un resultado, ¿no es cierto? Ahora, para completar, ¿no es cierto? Por si acaso se les pida, esta fuerza expresarlo en newtons, ¿no? Entonces, cuando tengo un kilopondio, simplemente para expresarlo en newtons, FA, ¿no es cierto? 214.23 se multiplica por 9,80, ¿no es cierto? Y este resultado, entonces FA es igual, ¿cuánto sale? 2.9 kilonewtons. Muy bien. O Bueno, 2099. eso, 2000, dejémosle así, 2099 Punto punto 454. 454 newtons, ¿no? Bien. Entonces, esa sería la fuerza expresada en newtons, ¿ya? Bien, vamos a hacer más ejercicios para que se aclare un poco más. Vamos a ir acá. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos con... Dije, en el literal B, ¿cuánto era el porcentaje? 30, perdón. Ya. Ajá. Bien, vamos con otro ejercicio, ¿no es cierto? Vamos con
ese ejercicio de aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Ya, ahí está mejor. Dice así, un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Tiene un émbolo de 50 milímetros de diámetro, un vástago de 19 milímetros de diámetro, una carrera de 500 milímetros, realiza 50 ciclos cada hora. Sabiendo que la presión relativa es de 6 kilopondios sobre centímetro cuadrado y que el rozamiento es del 10%, y que el rozamiento es el 10% de la fuerza teórica del cilindro, determina la fuerza que desarrolla el cilindro en su carrera de avance, expresada en newtons, la fuerza que desarrolla el cilindro en su carrera de retroceso, expresada en newtons, consumo de aire en condiciones normales, ¿no es cierto?, en metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces vamos a realizar este ejercicio. Vamos, lo primero que hay que hacer, datos, ¿no es cierto? Entonces vamos con datos. Datos. ¿No es cierto? Me dice que el cilindro de doble efecto tiene un émbolo, ¿no es cierto?, de 50 milímetros de diámetro. Entonces, D mayúscula, ¿no es cierto?, es 50 milímetros. Nosotros ya podemos irle cambiando y decir que esto es 5 centímetros. ¿Ya? Directamente, ¿no? Un vástago de 19 milímetros de diámetro. Entonces, D minúscula, ¿no es cierto?, 19 milímetros. Y a esto nosotros ya podemos pasarle a centímetros, 1,9 centímetros. ¿Ya? Dice una carrera de 500 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, carrera, 500 milímetros. Ya sabemos que 500 milímetros es 50 centímetros, ¿no es cierto? Dice, realiza 50 ciclos cada hora. N es igual a 50 ciclos por hora, ¿no es cierto? N es igual a 50 ciclos por hora. Y la presión, ¿no es cierto?, de la red es de 6 kilopondios. Presión es de 6 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿No es cierto? Centímetro cuadrado. Me dice, y el rozamiento es el 10% de la fuerza teórica del cilindro. Entonces, si hay 10% de pérdida, ¿cuánto será el rendimiento? R, ¿cuánto es? Si tenemos el 10% de pérdida, R es 90, ¿no? Entonces, R es igual al 90% o 0,9, ¿ya? Listo, esos son todos los datos. Rápidamente, antes de pasar a resolver, N, ¿no es cierto?, me dice que es igual a 50 ciclos por hora. Entonces, cambiemos de una vez, ¿no es cierto? Una hora es igual a 60 minutos. Entonces se elimina la hora y me queda en ciclos por minuto. ¿Cuánto es 50 dividido para 6? Dejémoslo así, ¿no? En 5 sextos. 5 sextos ciclos por minuto. Ya. 5 sextos ciclos por minuto. Ya, entonces aquí tengo ya 5 sextos ciclos por minuto. Entonces ya tengo todo, ¿no? Miren, todo está en centímetro, ciclos por minuto, kilopondios sobre centímetro cuadrado y el rendimiento. Ahora sí vamos con el literal A. Entonces, literal A dice la fuerza que desarrolla en su avance, ¿no es cierto? Recordemos que es un cilindro de doble efecto, entonces la fuerza del avance, ¿a qué es igual? Vamos, voy a subirle un poquito más. La fuerza del avance, literal A, ¿no es cierto? Me dice la fuerza del avance, fuerza de avance. Ahora, fuerza de avance en un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Fuerza de avance en un cilindro de doble efecto es, perdón, aquí de adelanto es pi sobre 4 d al cuadrado por presión y por R, ¿no? Entonces, vengo acá, miren, como interpreté bien los datos, simplemente reemplazo, ¿no? Fuerza de adelanto es igual, o de avance, es igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por presión por R. Ya. Tengo todo ya, ¿no es cierto? Ya está todo interpretado, entonces simplemente reemplazo, ¿no?
FA es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, que es 5 al cuadrado, por la presión, que es 6, ¿no es cierto? Y por el rendimiento, que es 0,9. ¿Ya? Listo. Entonces, hagamos por favor esto, a ver cuánto sale. 106.3.03. Muchas gracias. FA es 106.03.03 kilopondios, ¿no? Y me pide que lo exprese, miren, me pide que lo exprese en newtons, ¿no es cierto? Entonces, vamos a darle gusto y lo expresamos en newtons. Entonces, FA es igual a 106,03 por 9,80, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esto? $1,039,01, ¿no? Newtons. Entonces, miren, ya tengo el literal A. ¿No es cierto? No hay mayor ciencia. ¿Por qué? Porque los datos los interpreté bien, ¿no es cierto? Es decir, los datos los tomé y los puse acá y los transformé a las unidades que necesito, ¿no es cierto? Bien, vamos con el literal B. Literal B me dice, en cambio, ¿cuál es la fuerza de retroceso? FR, ¿no es cierto? Fuerza de retroceso. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo, ¿no? Fuerza de retroceso ahora es pi sobre 4 d al cuadrado menos d minúscula o d del vástago al cuadrado por p por r. Y lo mismo hago, ¿no? Lo que hago es reemplazar, entonces me queda f es igual pi sobre 4, ¿no es cierto? Espacio, 5, ¿no es cierto? Al cuadrado menos 1,9 al cuadrado. Estoy simplemente reemplazando por 6, ¿no es cierto? Que es la presión, y por el 90%. ¿Ya? ¿Cuánto me queda esto? 90.72. Bien, esto es FR, ¿no? 90.72. FR es 90.72 kilopondios, ¿no? Ahora, expresemos esto en newtons. Entonces, al expresar esto en newtons, simplemente lo multiplicamos por 9,8. ¿No es cierto? 9,8. ¿Cuánto queda eso? 889.04. Muy bien. FR es igual 889,04 newtons, ¿no? Y ese es el literal B. ¿No es cierto? Hasta ahí no he hecho nada más que reemplazar, ¿no? Simplemente he reemplazado, de la fórmula he reemplazado. Vamos al literal C, ¿no es cierto? El consumo de aire en condiciones normales, y lo expresamos en metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Listo. Entonces vamos con el literal C. El literal C me pide el consumo de aire, es decir, aquí voy a poner C, me pide Q, ¿no es cierto? Y Q es igual ¿a qué? ¿Me ayudan por favor? A pi por C por P por N por... Dije, pero este es de doble efecto, digo. Ajá. El de doble efecto dice que es ese, sí, sí. ¿Sí está bien? Sí. Pero falta el 2, Inge, delante del diámetro al cuadrado. El 2, ¿no? Ya. Aquí, justamente aquí falta el 2. Ya. Listo, entonces simplemente vamos a reemplazar. Entonces me queda que Q es igual PAC pi por la carrera. ¿Cuánto vale la carrera? 50
centímetros, ¿no? 50. La presión, ¿cuánto vale? 6. N, ¿cuánto vale? N valía 5 sextos, ¿no es cierto? 2 veces, 2 por el diámetro, que es 5 al cuadrado menos 1.9 al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto sobre 4000. ¿Ya? Q, ¿cuánto sale? Me salió 9.11. Ya, 9.11 litros por minuto. Bien, hasta ahí estamos todos. ¿Le salió lo mismo? Bien, ahora vamos a transformar, dice, ¿no es cierto? Que transformemos en metros cúbicos por hora, ¿no? Esto es algo que nos pide el ejercicio, nos pide el autor, así que lo vamos a hacer. Entonces, aquí mismo, ¿no es cierto? Aquí mismo vamos a hacer lo siguiente. Litros por minuto. Litros sobre minuto, ¿no es cierto? Así. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? A ver, vamos con los minutos, ¿no es cierto? Entonces, quiero eliminar los minutos, entonces pongo arriba los minutos y abajo pongo horas, ¿no es cierto? Entonces, 60 minutos es una hora, ¿ya? Ahora vengo acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Cuántos metros cúbicos? O ver, perdón, A ver, pongamos así, para que me entiendan, ¿no es cierto? Arriba voy a poner metros cúbicos y abajo voy a poner litros, ¿ya? Entonces, en un metro cúbico, ¿cuántos litros ingresa? ¿No es cierto? Entonces puedo poner aquí litros a metros cúbicos. Y miren, vamos a poner aquí. En un metro cúbico entran 1000 litros, ¿no? En un metro cúbico entran 1000 litros. Listo. Entonces, antes de multiplicar, esto se elimina, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me queda al hacer la multiplicación? Q es igual a... veamos si a todos les sale lo mismo. 0.55 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Ese es el caudal. Entonces, ahí está la resolución del ejercicio, ¿no? Un poco más fácil, ¿por qué? Porque lo único que necesité es sacar bien los datos, tener todos los datos en centímetros, en ciclos por minuto, ¿no es cierto? En kilopondios sobre centímetro cuadrado, todos los datos en las unidades correctas. Y después lo único que hice fue reemplazar, ¿no? Reemplazar. Y fui encontrando las fuerzas, fui encontrando el caudal, ¿no es cierto? Lo único que no me pide el ejercicio y que podría pedir, ¿no es cierto? Es el volumen, ¿verdad? No pide el volumen, pero podría pedir el volumen, ¿no? Tengo todos los datos para calcular el volumen. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bueno, Abril dice no, Obregón, Hiedra, Calva. De mi parte no, Inge, sí se puede uno seguir la lógica con más que todo con las fórmulas, ¿eh? Ya.
Nole, Sigüenza. De mi parte, Inge, sí está claro hasta aquí. Ejercicio. Excelente. Sí, sí, está claro, ingeniero. Ujú. Ya, muy bien. Excelente. ¿Se dan cuenta? No es difícil, ¿no es cierto? ¿Hasta qué horas tenemos clases? 8:40. 8:25 ahora. Con Ah, los ya, listo. workshops. Entonces tenemos para hacer otro ejercicio, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio de aquí, ¿no es cierto? Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Solamente por resumir el ejercicio, ¿no es cierto? Am, todos los datos me das desde el inicio, ¿no? Aquí no hay, si se dan cuenta que en el anterior se había como la fuerza, tuve que calcular la fuerza teórica por aparte porque me decía que era el 10% de la fuerza teórica, entonces me obligaba a calcular la fuerza teórica. En cambio, aquí no calculé fuerza teórica. Sin embargo, solamente para que quede explicado, ¿no es cierto? Para que quede explicado, por ejemplo, esta parte de aquí hasta aquí es la fuerza teórica, ¿no es cierto? Eso es fuerza teórica, ¿verdad? Entonces, y ya al multiplicar por el rendimiento se convierte en una fuerza real, ¿no es cierto? En una fuerza real, ¿ya? Entonces, solamente explicar eso. Igual la fuerza de retroceso, ¿no es cierto? Miren, la fuerza de retroceso, esta parte de aquí se convierte en la fuerza teórica, ¿no es cierto? Y al multiplicar por el rendimiento ya es la fuerza real de retroceso, ¿no? Y acá, obviamente, siempre tenemos la oportunidad de consultar en internet, pero la lógica es la misma, ¿no? O sea, se sigue para hacer la transformación de horas a minutos, perdón, de minutos a horas y de litros a metros cúbicos, ¿no es cierto? La misma lógica. Simplemente tengo que ir viendo las equivalencias y todo está dicho, ¿no? Vamos con el último ejercicio. El último. Vamos a ver. Ya. Dice, un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Debe elevar una carga de 1500 newtons a una velocidad constante de 1 metro por segundo alimentada por una presión de 5 bares, siendo la fuerza del resorte 100 newtons y 500 milímetros de carrera. Determinar diámetro mínimo del émbolo, caudal mínimo de alimentación. Este ejercicio ya es un poco más real, ¿no es cierto? Ustedes aquí ya tienen, por ejemplo, tienen un cuerpo que como peso tiene 1500 newtons, ¿ya? Y tienen un requerimiento del sistema y es que se debe mover a 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Es decir, tiene que tener esta velocidad. Entonces, lo que estoy señalando en negrillas, ya son requerimientos. Este ejercicio va a estar un poquito más, no más difícil, pero sí un poquito más interesante en el tema de que va a ser un diseño, ¿no? Aquí nos vamos a dedicar a diseñar. Entonces, vamos a ver. Lo primero, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer es entender cómo está concebido el ejercicio. Primero dice que se debe elevar una carga. Entonces, aquí voy a intentar dibujar el cilindro. ¿No es cierto? Y el cilindro tiene en esa parte de aquí, tiene una carga, un cuerpo, ¿no es cierto? Que ese cuerpo tiene un peso de 1500 newtons, ¿no es cierto? 1500 newtons. Entonces dice que debe elevarse, ¿no es cierto? Entonces, aquí quiero que ustedes me entiendan una cosa. A ver,
por ejemplo, dice, debe elevar una carga a una velocidad constante de 1500 newtons. Entonces, perdón, a una velocidad constante de 1 metro por segundo. Entonces, la velocidad de subida, la velocidad de subida es igual a 1 metro por segundo. ¿Ya? Como no me da una velocidad de bajada y no me dice si baja sin carga o baja con carga, ¿no es cierto? Como no me da ese dato, yo voy a considerar que al igual que sube, va a bajar, es decir, que va a bajar con peso y que la velocidad de bajada también va a ser 1 metro por segundo. ¿Ya? 1 metro por segundo. Entonces yo voy a considerar la velocidad de subida y la velocidad de bajada 1 metro por segundo, ¿no? Entonces la velocidad de subida y la velocidad de bajada, ¿ya? Entonces, ya, eso es el requerimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que yo tengo. Ahora, me dice que la presión, ¿no es cierto? La presión con la que estoy trabajando es 5 bares. Presión es 5 bares. Vamos a poner datos aquí. La presión con la que trabajo es 5 bares. ¿No es cierto? La fuerza, primero es un... perdón. Ya, perdón. Aquí estoy obviando algo. ¿Alguien se dio cuenta de lo que estoy obviando? Esa parte de aquí no, dice cilindro de simple efecto. Por lo tanto, si es un cilindro de simple efecto, aquí realiza el resorte, ¿no? El resorte es el que realiza el trabajo de bajada. Por lo tanto, cuando sube, ¿no es cierto? Cuando sube con carga, pero cuando baja, ya no baja con carga. Es decir, solo eleva ¿no es cierto? Entonces, cuando baja, ya baja sin carga, baja vacío, ¿no? Pero voy a considerar que la velocidad de subida, eso sí voy a considerar, porque no me da más datos, ¿no? Que la velocidad de subida es la misma que la velocidad de bajada. ¿Ya? Eso sí voy a considerar. Entonces, dicho eso, ¿no es cierto? Em, dicho eso, voy a proceder ¿cómo es? A sacar los datos. Entonces, me dice, pongan mucha atención, ¿no es cierto? Primero es un cilindro de simple efecto. Segundo, me dice que la carga que va a elevar es de 500 newton, 1500 newton, perdón. Entonces, esa carga yo ya tengo que interpretar. Esa fuerza, ¿qué fuerza es? Esa fuerza, ¿no es cierto? Es la fuerza de adelanto del cilindro. 1500 newtons. ¿Sí se entiende? Es la fuerza que el cilindro bota cuando sube. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Sí, te dice. 1500 newtons, ¿no es cierto? Me dice que la fuerza del resorte, es decir, FM, ¿no es cierto? FM es 100 newtons, ¿no es cierto? 100 newtons, que la carrera C es igual a, perdón, 500 milímetros. 500 milímetros. ¿Ya? Bien, entonces, eso es todo lo que me da. Sin embargo, ¿por qué me dará esta velocidad? Esa velocidad me da por la siguiente razón, porque de esa velocidad, ¿no es cierto? Porque de esa velocidad yo voy a sacar el valor de n. Vamos a poner velocidad de subida es igual a velocidad de bajada y esto es igual a 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Entonces, aquí quiero que me pongan mucha atención. La pregunta es, ¿cuánto tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le toma el cilindro si está totalmente abajo, ¿no es cierto? Si el cilindro está aquí el cilindro, ¿cuánto tiempo le toma llegar hasta acá?
¿no es cierto? Si la velocidad es 1 metro por segundo y la carrera es 500 milímetros. Más o menos por ahí va esto de aquí. Pero bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, 5 bares tengo que transformar ¿a qué? A kilopondios. 5 bares tengo que transformar a kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto equivale un bar a kilopondio sobre centímetro cuadrado? ¿Quién me dice? Aquí hay una, aquí hay, Así, 100. 100. ¿sí? No, no así. Miren, aquí les voy a, aquí les voy a contar algo que suelen hacer los autores y los fabricantes, ¿no? Miren, un bar es igual, ¿no es cierto?, a 1.02 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Un bar es igual a 1.02 sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los autores y los fabricantes? Nos dicen un bar, ¿no es cierto? Un bar es igual a 1 kilopondio, es decir, redondean sobre centímetro cuadrado. Ellos dicen, estos decimales de aquí no me sirven. Esos decimales están de más, ¿no es cierto? Entonces, un bar es igual a 1 kilopondio. Sin embargo, tomemos esta transformación. Entonces, si tengo 5 bares, multipliquemos por 1.02. ¿Cuánto me da? 5 por 1.02. ¿Cuánto da? 5.1, ¿no? 5.1 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Otra cosa que hacen los autores, miren, dicen 1 kilopondio es igual a 9.8 newtons. Los autores redondean esto y dicen 1 kilopondio es igual a 10 newton. Y después terminan diciendo lo siguiente, 1 kilopondio es igual a 1 decanewton. Que decanewton es la primera, ¿cómo se llama? La primera, ustedes saben, ¿no? De deca, hecta, kilo, mega, giga, ¿no? Entonces, deca es la primera, es la multiplicación por 10. Entonces dicen, 1 kilopondio es 1 deca. ¿No es cierto? Pero nosotros vamos a trabajar con estas cifras de aquí. ¿Ya? Los autores dicen que estos decimales en realidad no hacen una diferencia, no hacen una gran diferencia, por lo tanto, ellos sí lo hacen así. Sin embargo, nosotros vamos a hacer tal cual como lo indica, ¿no es cierto? Entonces, si 1 kilopondio vale 9.8 newtons, 1500 newtons, ¿cuántos kilopondios será? Entonces, hagan una regla de 3, ¿no es cierto? Y les va a quedar que 1500 tienen que dividir para 9.8 y les va a quedar 153.03 punto 06 me salió. sí, kilopondios sobre, no, kilopondios nomás, ¿no? Kilopondios, pero ya, 0.06 kilopondios, ¿no es cierto? De la misma manera hagamos acá, ¿no es cierto? Dividamos 100 dividido para 9.8, nos queda 10.20, ¿no? 10,20 newtons. Perdón, kilopondios. ¿Qué me pasa? Kilopondios. ¿Ya? La carrera en centímetros, 50 centímetros. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hago con esta velocidad? Ese es el gran asunto, ¿no? ¿Qué hago con esta velocidad? Miren, eso es lo que nos toca hacer.
con esa velocidad. Si hacemos esto, lo demás simplemente es reemplazar, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. La velocidad, ¿no? Voy a poner otra vez el cilindro. Ya, vamos a ver. Ya, ahí. Mi cilindro, en este caso, mi cilindro está adentro, ¿no? O sea, está en el inicio de su carrera, ¿no es cierto? El cilindro está en el inicio de su carrera. Entonces, desde este punto de aquí, ¿no es cierto? Desde este punto de aquí, va a salir a este punto de acá. Entonces, va a recorrer una distancia, voy a poner una distancia C, que es la carrera, ¿no es cierto? Va a recorrer una distancia C a una velocidad de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. ¿No es cierto? Lo que yo quiero calcular es el tiempo que le toma llegar hasta este punto final, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero calcular, el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos? Velocidad es igual a distancia sobre Con tiempo. tiempo, ¿no es cierto? Así vamos a calcular. Entonces, tiempo es igual ¿a qué? A distancia sobre velocidad, ¿no es cierto? Ahora, la carrera está en centímetros, entonces tengo dos opciones. O transformo los 50 centímetros a metros, ¿no es cierto? Porque tengo el tiempo. O transformo el metro por segundo a... ¿A qué? O transformo el metro por segundo a, a centímetro, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren la siguiente recomendación. La recomendación es transformar esto que tengo en metro por segundo, transformarlo a centímetro por minuto, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Lo voy a transformar a centímetro por minuto. Entonces, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Entonces, el metro va abajo y los centímetros van arriba. Entonces, ¿cuántos centímetros hay en un metro? 100, ¿no? 100 centímetros en un metro. Y luego segundos. Entonces, arriba pongo segundos y abajo pongo minutos, ¿no? Entonces me pregunto, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? 60, ¿no es cierto? Aquí se eliminan los segundos, se eliminan los metros, ¿y qué me queda? Centímetros sobre minuto, ¿no es cierto? Centímetro sobre minuto. ¿Cuánto queda eso? ¿Ve? Me queda 6000 centímetros por minuto, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Sí están ahí? Sí, ¿Sí queda eso o no queda eso? El Singe sí queda. Inge, Ya. sí. Listo, hasta ahí solamente he hecho transformación, ¿no es cierto? Ahora sí voy a transformar el tiempo. Digo, voy a calcular el tiempo. Entonces vengo acá, ¿no es cierto? Y reemplazo. Tiempo es igual a carrera, que es 50 centímetros, ¿no es cierto? Y la velocidad, ¿no es cierto? Que es 6000 centímetros. Bueno, no pongamos. Centímetros sobre minuto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sale esto?
El tiempo es igual a ¿qué? 50 dividido para 6000. ¿Cuánto sale? 8.333 mil. Ya, pongámoslo así. 0,008, ¿no es cierto? 33, 3, ya. Minutos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el tiempo que le toma moverse desde este punto hasta este punto es 0.0083333 minutos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando el cilindro se mueve desde este punto hasta este punto, hagámoslo con otro colorcito, desde este punto hasta este punto, ha cumplido medio ciclo, ¿no es cierto? Es decir, salió. Para que cumpla un ciclo entero tiene que salir y entrar, ¿no es cierto? Entonces, si este tiempo se toma en salir, el tiempo de ciclo, que le voy a poner TC, va a ser el doble a este tiempo, ¿no es cierto? Va a ser este tiempo por 2, es decir, 0,000833, ¿no es cierto? Por 2, ¿no es cierto? Y ese va a ser el tiempo que se demora en realizar un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de ciclo es igual a eso por 2, que va a ser 0,0167 minutos, ¿no es cierto? Eso es lo que le toma hacer un ciclo, ¿no es cierto? Es decir, entrar y salir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Que ustedes me entiendan algo, ¿no es cierto? Yo tengo que un ciclo, es decir, el cilindro cuando sale y vuelve a entrar, ¿no es cierto? Realiza un ciclo, lo realiza en este tiempo, ¿no es cierto? Ahora, si esto lo realiza en este tiempo, en un minuto, ¿cuánto lo realizará? ¿Cuántos ciclos realizará? ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? Sí, de mi parte sí. Ya. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Miren, lo que quiero decir es lo siguiente. Es, si un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo, ¿no es cierto? Le toma 0,017, bueno, 0,0167 minutos, ¿no es cierto? En 60 minutos, ¿no es cierto? ¿Cuántos ciclos realizará? Entonces es simplemente una regla de 3, ¿no es cierto? Multiplicamos, perdón, no en 60 minutos, en un minuto, ¿no? En un minuto. En un minuto. Entonces es una regla de 3, ¿no es cierto? Después de que hagan esto, van a hacer a ojo cerrado el otro. Entonces multiplicamos 1 por 1 y dividimos para esto, ¿no es cierto? Entonces al dividir, ¿no es cierto? Tomando todos los decimales, me queda lo siguiente, ¿no es cierto? N es igual a 1 sobre 0,0167, ¿no es cierto? Entonces acá tengo ciclos y acá tengo minutos. ¿Sí se dieron cuenta? Ciclo arriba y minutos abajo. Entonces, esto, tomando todos los decimales, me queda 60 ciclos por minuto. 60 ciclos por minuto. ¿Ya? Eso es lo que le toma, eso es lo que le toma, ese es el valor de n. Eso es lo más difícil que vamos a tener que calcular. Lo demás ya está calculado. Entonces, por ejemplo, vamos con el literal A, el diámetro mínimo del émbolo. Muy bien, ¿de dónde sacamos el diámetro mínimo del émbolo? Vamos con el literal A. F es igual, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué hago? El literal A me pide el diámetro del émbolo. Entonces vamos, el literal A me pide el diámetro del émbolo. ¿No es cierto? Ahora, F, ¿no es cierto? Es igual. F en adelanto, porque solo voy a tener adelanto, es igual. Voy a ponerlo así, a una fuerza teórica por un rendimiento, ¿no es cierto?
F es igual a una fuerza teórica por un rendimiento, pero no tengo el rendimiento, no tengo como dato el rendimiento. Entonces, como no tengo como dato el rendimiento, vengo acá, ¿no es cierto? Y vengo que acá me dice lo siguiente, miren. Aquí me dicen que para cilindros menores o iguales a 40 milímetros, el rendimiento es el 85 y mayores a 40 milímetros, el rendimiento es 95. Pero no sé el diámetro, recién lo voy a calcular. Entonces, ¿de dónde saco o cómo hago con F teórica? ¿No es cierto? F. Perdón. ¿No es cierto? Con F. Entonces, F teórica es igual a pi, perdón, a área por presión, ¿no? Ya, área por presión. Espérenme un ratito. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Vengo con la fuerza teórica, porque no tengo el rendimiento, entonces con la fuerza teórica voy a calcular el diámetro. Entonces, F teórica, ¿no es cierto? F teórica es igual a pi sobre 4 d al cuadrado, ¿no es cierto? Por presión. Miren, tengo todo de aquí. Tengo F, que es 1500. Bueno, tengo F como dato. Tengo presión y solo me falta D. Entonces despejemos D, ¿no es cierto? ¿A qué es igual D? ¿No me puede ayudar Josué? Despejando D, por favor. ¿No está Josué? Sí, A ver, vamos. sería 4. Bueno, ya está la raíz. Sería 4 por pi sobre dp. 4 por F y dividido para Pi por t, por p. y por P. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ese sería el diámetro, ¿no? Ahora simplemente reemplazo. D es igual ¿a qué? D es igual a 4 por fuerza. Fuerza es igual a 153.03 kilopondios, ¿no? 153.03 ¿era? 0,6. Sí, 0,6 kilopondios, ¿verdad? Para pi, ¿no es cierto? Y presión es igual a 5.1 kilopondios sobre centímetro cuadrado. 5.1 kilopondios. Bueno, esto no se pone. Ya. Entonces, ¿cuánto sale eso, por favor? 6.18. ¿Cuánto? 6.18. 6.18 centímetros. ¿Ya? 6.18 centímetros. Ahora ya sé, ¿no es cierto? Ya teniendo un cálculo estimado, ¿no es cierto? Ya sé que mi rendimiento, ¿cuánto es? Está en esto, ¿no? Está mayor a 40 milímetros, es decir, es 95%. Entonces ya sé que mi rendimiento, que R es igual a 95%, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí solo hice para calcular, para tener un estimado de cuánto es R, ¿ya? Como ya sé cuánto es R, ahora sí vengo a esta fórmula de aquí y voy a calcular, ¿no? Entonces, F, otra vez voy a calcular el diámetro. Este diámetro no es el diámetro real. Vamos a ver cuál es el diámetro real. Y ahora sí vengo, fuerza de adelanto es igual, ¿no es cierto? ¿A qué? A pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Por presión y por R. Ahora sí voy a calcular el diámetro real, ¿no es cierto? Entonces, diámetro es igual, ¿a qué es igual el diámetro, señor Hiedra, el despeje? ¿Qué me queda arriba, qué me queda abajo?
Quedaría Inge 4, ¿Ya? Arriba 4. 4 por F, a ver, sí. Muy bien, por FA. Ya, dividido para P, a ver, pi R. R, muy bien. ¿No es cierto? Entonces el diámetro es igual 4 por FA, ¿no es cierto? FA es 153.06, ¿no es cierto? Dividido para pi por presión, que es 5.1, y por el rendimiento, que es 0.95. ¿Ya? Entonces, ahora sí, por favor, calculen el diámetro. Va a salir un poco más alto. No mucho, pero un poquito más alto. 6.34. 634 centímetros. ¿Ya? Este sí es el resultado. Este sí es el diámetro, ¿no es cierto? Ahora, para que el cilindro entregue esa fuerza, como mínimo debe tener este diámetro, ¿no es cierto? Este es el diámetro mínimo. Entonces, si por ejemplo nos vamos al catálogo donde estábamos viendo y nos colocamos en la tablita de fuerzas, ¿no es cierto? Vamos a poner, esto está en milímetros, ¿no es cierto? Podemos poner un diámetro de 6. Mire, justo hay un cilindro de 6.3, ¿no es cierto? Pero es mínimo, entonces nos vamos al siguiente. De aquí para arriba, ¿no es cierto? De 8. Un cilindro de 8. Es el diámetro que yo elegiría, ¿no? Porque 6.34, ¿no es cierto? Aquí está 63 milímetros, que es 6.3. Con las justas va a alcanzar a subir, ¿no es cierto? Pero como vamos a poner un poquito más a diseñar bueno, siempre con un poco más, ¿no es cierto? Entonces me voy al siguiente. En este caso el siguiente es 80. Entonces pido un cilindro de 80, ¿no es cierto? Con el cilindro de 80 yo ya sé que sí voy a alcanzar ese, eh, esa fuerza, ¿no? Miren, incluso aquí el cilindro de 6.3, miren cuánto entrega, 1559, ¿no? Entonces, miren, con las justas este cilindro va a alcanzar a entregar ese peso, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Con las justas va a alcanzar a entregar. Entonces, si tengo este peso, subámonos un poco más, ¿no es cierto? Para que quede un poco más holgado. Bien, vamos con el siguiente, literal, ¿no es cierto? El caudal mínimo de alimentación. Entonces, el caudal mínimo de alimentación también es sumamente necesario. Entonces, vamos con el caudal. Entonces, literal B, el caudal. ¿No es cierto? ¿Cuánto es el caudal? Perdón. ¿Me ayudan, por favor, a qué es igual la fórmula del caudal en cilindros de simple efecto? Q es igual a pi por C por P por N por D al cuadrado. ¿Está bien? Sobre 4000. Bien, es eso, ¿no? Pi por CPN por D al cuadrado. Pi CPN por D al cuadrado. ¿Ya? Entonces simplemente reemplazo y me queda que Q es igual a pi por la carrera. ¿Cuánto es la carrera? 50 era, ¿no? 50 por la presión 5.1 por N, que es 60, por D al cuadrado, que es 6.34, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. Y esto dividido para 4000. ¿Cuánto es el resultado? Q es igual a
483.01. Muy bien. Entonces, ese es el caudal mínimo, ¿no es cierto?, que necesita. Es sumamente alto porque obviamente el requerimiento es una velocidad alta también, ¿no? Por eso es sumamente alto. Entonces, 483.01 litros por minuto, ¿ya? Entonces, mientras más aumente la velocidad, más tiene que aumentar el caudal. Mientras más aumente la fuerza, más tiene que aumentar el diámetro, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Josué, bueno, Josué, Obregón, Hiedra, Nole, Calva, Zambrán, Sigüenza, ¿tienen alguna pregunta? Y a mí me queda un poco de duda en la parte del diámetro, de lo que sacó el diámetro. ¿Ya? Aplicó el diámetro, o sea, aplicó de la fuerza de adelanto, o sea, la fuerza que vendría a ser fuerza por rozamiento, ¿verdad? No, fuerza por rendimiento. A Pues, ver, yo, por ejemplo, si cojo esta fórmula, que es la fuerza teórica por el rendimiento, yo no tengo rendimiento, ¿no? Tampoco tengo el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cogí la fuerza teórica, ¿no? Y de la fuerza teórica despejé y saqué cuál es el diámetro, ¿no? Que es 6.18. Ese es el diámetro. Ese es el diámetro, ¿no? 6.18 es el diámetro, ¿ya? Ahora, con ese diámetro yo solamente dije, a ver, ¿dónde estoy con mi rendimiento? ¿Estoy en los 95 o en los 85? Entonces ya me di cuenta que estoy por arriba de los 40, de los 4 centímetros, por lo tanto estoy en los 95. Entonces, otra vez cogí y volví, a la fuerza de adelanto, ¿no es cierto? ¿Y qué hice? Calculé el diámetro, ¿no es cierto? Calculé el diámetro. Ya, entonces, así es como trabaja, ¿no? Entonces, ese es bueno, esa es la forma de hacerlo, ¿no? El asunto es que aquí me falta un dato, ¿no? Si aquí me hubiera dicho, eso no me van a dar, pero si aquí me hubieran dado ya ¿cómo es? El rendimiento, ¿cierto? Ya no hubiera tenido que hacer este proceso aquí, pero este proceso solo lo hice para calcular el rendimiento, ¿no? Para saber el rendimiento. ya, ya. Ella se le sacó de los 40 milímetros, superior a 40 milímetros, su rendimiento de 0.25. Con Ajá. ese yo ya puedo sacar ya le entendí. Sí, correcto. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez?